Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Comenzamos con la primera. Pastor, si una persona vive del sicariato y su esposa es creyente y él le da dinero a ella puede ofrendar y diezmar de ese. Increíble, ¿no? Debe ser muy compleja la situación para esta hermana. Bueno, yo creo que hay dos formas de ver el caso. Si el hombre vive del sicariato y ella no sabe, Exacto, sí. es una cosa. Que ella no se dé cuenta. Por ejemplo, su marido salió a laborar, piensa ella, pero él se va a hacer otra cosa y le da ese dinero, ella asume que es bien habido, ofrenda y diezma, no hay problema. Claro, esto es un concepto personal, ¿no? No es el concepto de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Y suele pasar, ¿no? Hay personas que tienen una doble vida. Pero claro, puede ser. Entonces, si la persona no sabe la procedencia del dinero, pues uno supone que la persona asume que es bien habido y diezma y ofrenda y no hay problema. Pero si la esposa de este sicario sabe que el tipo vive del sicariato, ese dinero no se debería de diezmar ni de ofrendar, porque es la sangre de mi prójimo, es la vida de mi semejante. Y yo creo que ahí sí vuelvo y aclaro, es mi concepto, no el de la Iglesia Pentecostal Unida en Colombia, aunque creo que estarían de acuerdo conmigo. Debe de ser muy terrible uno darse cuenta que alguien trae dinero lleno de violencia, de sangre, de muerte, para... Entonces recuerda, si la persona que recibe el dinero no sabe, no hay problema. No hay problema. Pero si sabe, no debería de llevar ni diezmo ni ofrenda en ese campo. Imagínate, es que es bastante complicado. Yo entro a pensar más, otro punto más, aparte de la parte de las ofrendas, los diezmos, es la relación de ese matrimonio. Ella es creyente, dice ahí que es creyente, él es un sicario. Entonces yo entro a preguntarle, entonces pregunte usted, ahí qué pasaría también en ese sentido con el matrimonio. Ya está bien que siga con él, denunciarlo, sabiendo ella que él es un sicario que está quitando la vida a personas inocentes, y ella aún sabiendo. Claro, no, ella sabiendo. Sí. Ella no debe de, porque se hace cómplice. Claro, es un cómplice. Se hace cómplice. Entonces ya eso va un poco más allá. Pero realmente lo que han preguntado, espero que les quede claro. Sí, bien. Tengo que haga la otra pregunta. ¿Debo denunciar a mi esposo que es sicario? Terrible, ¿no? Pobrecita. Claro. Es muy complicado. Uno es nunca muy sabe. complicado, pastor, porque nosotros tuvimos un caso en una iglesia en años pasados, claro. Y eso, yo donde la muchacha se arrepintió y creyó al evangelio, y un día desesperada nos mandó llamar. Claro. Y era para decirnos eso. En un país como este, que ha generado tanta nosotros violencia. estuvimos en una iglesia donde hay una pareja, la muchacha crea el evangelio y pues afectada por la profesión de su marido, que uno nunca creería que un tipo de esos tiene ese comportamiento. Es muy complejo. Antes ella no decía nada, pues ella estaba bien. Era normal, pero después de ella tener el conocimiento de Dios, ella dijo que ya no tenía paz, que ya no podía. Que ella no podía darle de comer a sus hijos sabiendo que era a costa de la sangre de su prójimo. Es muy complicado. Bueno, y después de esas preguntas tan complejas, hay que orar por la hermana para que Dios la use, que Dios la ayude y logre que su esposo entienda el evangelio y Dios salve ese tipo y su forma de vivir cambie. Exacto. Porque también conocí un caso en una iglesia donde fuimos pastores, que un día se me acerca un tipo y me dice: pastor, yo vivo del sicariato. Ay, no, qué miedo eso. Y le pagaban por cada persona. Dice: yo vivo del sicariato. Pero Dios trató con él
se arrepintió, se convirtió, y bueno, creo que ahí la deuda con Dios está saldada. Exacto. El problema es con la cuando justicia tenga humana. que comparecer, porque las deudas se pagan. Eso sí está claro. Todo tiene una Y consecuencia. si eso llega a suceder, pues que la persona entienda que no es que Dios, sino más bien Claro. yo labré mi propio destino. Así es, hermano Carlos. Sí. Bueno, mire esta pregunta, hermano Carlitos, que llega por acá. Dice así. Pastor, disculpe esta pregunta, es trivial. Él ya empieza hablando que es trivial, porque dice así. Quería preguntarle si matar una rata está mal. Pues pasó en la casa y matamos una rata y me quedé pensando si sería pecado o no. Nunca había pensado en eso, nunca me había pasado eso. Espero su respuesta, Dios lo bendiga. Y más allá de que parezca curioso, la pregunta Sí, tiene sentido. Claro. Resulta que, no sé si ustedes habrán leído acerca de una historia que se dio en un país del Asia donde se logró conseguir el mecanismo para acabar con todas las ratas. Pero después de hacer un estudio, descubrieron que acabar con todas las ratas Iba a tener. generaba un Ajá. desequilibrio en el medio. Porque, vea, más allá de que estemos de acuerdo, que nos parezca Ajá. bonitas o feas, que sean transmisoras de enfermedades, lo que sea, Dios, todas las especies vivas las creó con un objetivo. Es obvio que debe de existir, y Dios tiene en su plan natural la forma de regular el crecimiento de todos esos seres. ¿Por qué hay más cervatillos que leones? Por ejemplo. ¿Por qué hay más aves inofensivas que águilas? Por ejemplo. Entonces uno mira que hay, por ejemplo, más, ¿cómo se llamaría? No sé cómo lo llamarán por acá. En mi tierra llaman gallinazos. Sí. No sé cómo los llamarán por acá. Ah, los chulos. Chulos, o también he oído hablar que buitres, no sé qué. Buitres, sí. Sí. Muere un animal y aparecen Muchos. muchos. Uno dice, ¿por qué? Bueno, es que Dios en su programa plantea un equilibrio total. Entonces, creo que las personas debemos de entender que a los seres vivos no se les debe de quitar la vida. Hay una ley natural que hace que entre ellos mismos, entonces para las raticas aparecieron los gatos. Lo que pasa es que los seres humanos humanizamos los gatos y entonces viene la sobrepoblación de aquellas criaturas. Pero los unos y los otros son necesarios. En mi caso personal, yo no sería capaz de quitarle la vida a ningún ser vivo. Porque entre otras cosas, para mí, concepto personal, la vida es sagrada. Y estoy, por ejemplo, muy de acuerdo con esa ley de no a las corridas de toros, por ejemplo. Ah, sí, claro. ¿Sí? No a las riñas de gallos. Yo estoy muy... Porque para mí eso claro. No puede ser parte del espectáculo de la alegría del hombre a causa del dolor de... Y el toro no fue creado para eso. Exactamente. Ni las gallas. Entonces, hay un sistema establecido por Dios. El hombre debe permitir que Dios, a través de lo creado, regule la reproducción de todo ello. Bueno, amén. Seguimos, pastor. Hay una pregunta desde España. Dijo, todo aquel que un pastor dijo que la Biblia decía que todo aquel que pidiera el bautismo se debía de bautizar, porque los apóstoles bautizaron a 3,000 personas sin ser casados el día de Pentecostés. ¿Es tan así esto, pastor? Creo que tiene razón y no tiene razón quien tiene el pastor. Porque es que es un creyente que tiene la inquietud en razón a lo que el pastor dijo. Pastor. Sí. Entonces, el pastor sí tiene razón, pero no tiene razón. Explíquenos, pastor. Bueno,
tiene razón porque el pastor está puesto para bautizar a toda persona que pide el bautismo. Pero el pastor debe de saber que quien pide el bautismo debe reunir los mínimos requisitos establecidos por Dios en su palabra. ¿Cuál es? Ser discípulo. ¿Y qué es ser discípulo? Ser enseñado, instruido. Entonces, en el discipulado que se le da a la persona que se va a bautizar, pues se le genera conciencia acerca de que vivir en unión libre no es avalado por Dios. Es más, la iglesia dentro de su reglamentación prohíbe bautizar personas que vivan en unión libre. Entonces yo creo que el pastor tiene razón en el sentido de que, bueno, una persona quiere que la bautice, yo voy a bautizarlo, pero debe de haber un proceso que se llama arrepentimiento, conversión, ser formado e informado acerca de las responsabilidades que se asumen cuando yo decido bautizarme. Con relación a que los 3,000 vivían eso ya es un cuento. La Biblia no dice eso. Claro, no dice eso. Ahora, vamos a suponer que había gente que vivía en unión libre. Vamos a suponer eso. Pero ¿son qué? Suposiciones. Sí. Las cuales yo pues no puedo argumentar como una tesis bíblica para justificar el libertinaje en el desarrollo del crecimiento de la iglesia. Yo debo de creer como dice la Escritura. Sí. Amén. Hermano Carlos, mire, saludos desde Venezuela, hermano Carlos, y pregunto, en mi congregación la mayoría somos personas adultas, mayores. Hay algunos adolescentes, pero no son cristianos, son simpatizantes. Mi pregunta es, ¿pueden ellos participar en la alabanza? El pastor los pone en la alabanza, a pesar de su vida secular en el mundo. ¿Pueden ser usados en la alabanza aunque no son cristianos, no son bautizados, pero son adolescentes? Los pastores son autónomos en la administración de su propia congregación. Cada uno dará cuenta a Dios. Desde mi visión, este es un concepto ¿qué? Personal. Personal. No es el concepto de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, es lo que yo pienso. Hay etapas en la vida del ser humano en las cuales uno puede involucrar. Pero hay etapas donde debe de entrarse a generar conciencia en aquellas personas que tienen de alguna manera cierto liderazgo y que para que se haga efectivo ese liderazgo ellos deben de reunir los requisitos mínimos establecidos por Dios, como es creer, vivir y hacer lo que Dios manda. Entonces vamos a suponer que soy pastor en el Boyacá Real. Hay una cantidad de niños de 4, de 5, 6, 7, 8 años, 10 años. Vienen de familias cristianas y van a hacer un culto de niños o si dirigido por niños. Pues yo no tengo problema. En la iglesia hay un departamento que se llama Escuela Dominical, donde involucran a los niños, por ejemplo, en clases especiales los domingos. Eso es una cosa. Pero cuando ya un muchacho después de 12 años quiere, él manifiesta que le gustaría, o yo veo que él tiene ciertas habilidades, liderazgos, pues lo que yo voy a hacer es sentarme con él, generarle conciencia acerca de la necesidad de su salvación, de la necesidad de ser un testigo del poder de Dios en su vida, y en la medida que este joven o adolescente haga las cosas como Dios manda y dé testimonio de que Dios está en él por el Espíritu Santo, puedo involucrarlo. Mientras eso no se dé, no debería de ser. Claro. Pero claro, eso es potestativo del pastor. Amén. Amén. Pastor, desde San Diego, California, le hacen 2 preguntas. ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo fue bautizado? Bueno,
el texto mismo dice, para que se cumpla toda justicia. Es decir, yo no puedo exigir lo que yo no hago. ¿Cómo es que dice Pablo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Hurtas, sí. Aquí viene a jugar un papel muy importante la autoridad en tres aspectos. Moral, espiritual y de conocimiento, de la cual yo he hablado muchas veces, sobre todo cuando hablamos del hombre que tiene un liderazgo. Jesús como el gran líder. Claro, tenía que dar ejemplo. Entonces da el ejemplo. Para que nadie pueda evadir ese compromiso. Sino que entienda que si el Señor Jesús, siendo perfecto, siendo la expresión más grande del amor de Dios de manera visible, lo hizo, ¿quién soy yo para no hacerlo cuando soy pecador? Usted recordará que él viene a ser bautizado por Juan. Y Juan le dice, no, antes yo debo de ser bautizado por usted. Y él dice, Juan, bautíceme para que cumplamos toda justicia. Algo así como, no se puede establecer la doctrina del bautismo si el que lo lidera no lo hace. Sí, porque la segunda pregunta, eso es la misma que él dice que a qué se refiere cuando San Mateo, cuando en el capítulo 3, verso 15. Claro, es la está hablando del acerca pastor. de eso. Bueno. Bueno, Carlos, preguntan acá, mi hermano, cuando una persona que estaba apartada se reconcilia con el Señor, ¿esa persona debe pedir perdón en público a la iglesia, ya que en cierto momento en mi congregación pasó? Hay algunos que no sé por qué. El tema es importante antes de, no después de. ¿Cómo explico eso? La Biblia habla de un proceso, según San Mateo, capítulo 18. Si tu hermano peca, llámalo solo. Si él persiste, llámalo con dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si persiste, dilo a la iglesia. Y si persiste, tenle por gentil y publicano. Está hablando del proceso, siempre buscando salvaguardar la vida, la honra y el bien del individuo en cuanto a su imagen. Eso es una cosa. Otra cosa es que la persona se apartó, después viene y se reconcilia. Eso es totalmente diferente. Claro. Entonces, cuando la persona está dentro del proceso, el pastor, después de surtir el debido proceso, puede decirle a la iglesia que Julano ya no es más miembro de la Iglesia Pentecostal Unida, por ejemplo. Pero si es uno que se apartó por alguna circunstancia, nunca se hizo ese proceso, sino que lo dominó su emoción de ira o su emoción de placer, yo qué sé. Se aparta y después viene arrepentido. Él no tiene por qué decirle a la iglesia lo que hizo. Y el pastor no debe de hacerlo. ¿Por qué? Pues eso no beneficia en nada a los oyentes. Quiero ir más allá, pastor. He conocido casos donde un creyente, por ejemplo, cae en el pecado de fornicación. Y él, sintiéndose culpable, viene ante su pastor y le dice, hermano, tuve este problema, pero estoy arrepentido y quiero que no me vuelva a suceder. Y el pastor, haciendo abuso de su autoridad, lo coloca frente a todos para que diga qué fue lo que hizo y con quién, como un pretexto de autoridad, de un ejemplo de que la gente tema, y eso se vuelve en un espectáculo que no beneficia a nadie. Entonces, si la persona peca y viene y me dice, pastor, tuve este problema, mi deber es restaurarlo, claro, orar por él, enseñarle a que debe de acercarse a Dios, que debe de
cambiar de rumbo y orar y darle todo el apoyo necesario sin que sea escarnecido, escandalizado. Pues de esa manera salvo al hermano y evito un escándalo en la iglesia. Pastor, pero es que yo veo en la Biblia un versículo que dice que reprende delante de todos para que los demás teman. Pero ¿A qué se refiere? antecitos dice al que persiste en pecado. Bueno. Que ese está relacionado con el proceso, con el debido proceso de San Mateo capítulo 18. Antes sí, ya de se haber hizo hecho todo el proceso. Claro, por eso Listo. dice al que persiste en pecar. En pecar. Listo. Los seres humanos por naturaleza pecamos. Yo invito a cualquier creyente en cualquier parte del mundo, desde el presidente de la iglesia hasta el creyente más humilde, que me diga si después de haber obedecido al evangelio no ha pecado. Nosotros pecamos por acción, por omisión e inclusive sin saber que hemos pecado. Hemos pecado. Sí. Quiero confesarme con ustedes. Si yo oro 3 veces al día, yo 3 veces al día le pido perdón a mi Dios. Porque yo soy pecador. Claro. Soy un pecador arrepentido, alcanzado por la misericordia y la gracia del Señor. ¿Está claro? Amén. Entonces, eso es lo que yo debo tener en claro. Pero otra cosa es que yo me acostumbre a pecar y a pecar y a pecar. Entonces dice Pablo, después de haberse surtido todo el proceso, porque el texto tiene sentido cuando uno va al contexto y descubre el proceso establecido por el Señor Jesús. Amén. 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 Pastor, con respecto a esta enseñanza, si no sabremos en el cielo sobre los seres que amamos, ¿a qué se refiere la Escritura cuando dice que el Señor enjugará toda lágrima? Si estaremos allí felices y si lloramos será de alegría. Pues debe de mirar el contexto en que se da y en el tiempo en que se da. Si usted mira bien, nada tiene que ver con la época de la iglesia. Porque cuando el texto se da, ya la iglesia está allá. Ahora, existen 2 corrientes de pensamiento. Unos que dicen que sí se van a ver en el cielo. Aclaramos que esas corrientes de pensamiento son ¿qué? Conceptuales. Entonces, los conceptos los podemos discutir. No afectan la salvación. Entonces, el que dice que se va a conocer allá, pues su argumento es como, por ejemplo, ese. O el ejemplo de el rico y Lázaro, que convierte en un estado en un lugar. Pero son conceptos, no es una doctrina. Hay otra corriente, otro manejo conceptual que dice que no. Dirá el creyente que está ahí. ¿Y qué piensa usted? Como es un concepto, no es una doctrina. ¿Qué es una doctrina? Algo inamovible. Ejemplo, el bautismo. No hay que discutirlo. Si usted no se bautiza, usted no podrá ser salvo. Si usted no tiene el Espíritu Santo, usted no podrá ser salvo. Si usted no cree en la resurrección, usted no podrá ser salvo. Si usted no cree que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna, usted no podrá ser salvo. Esas son doctrinas inamovibles. Pero cuando se trata de un concepto como eso no afecta a la salvación. Llegará el día, estaremos delante de Dios y si nos conocemos o no nos conocemos, será lo menos. Lo importante es que somos salvos. Amén. Amén. ¿Está claro? Amén, hermano Carlitos. Pregunta, hermano Carlos, ¿por qué anteriormente podían tener varias mujeres? Ejemplo, Ana y Alcana. Dios la bendiga. Porque es bien interesante que se entienda que fueron culturas que nada tenían que ver con el cristianismo. ¿Ya?
Es más, cuando uno lee el Evangelio según San Mateo, en las reformas que Jesús introduce en la ley, porque es muy importante también mirar eso. Oíste que fue dicho no cometerás adulterio. Eso es lo que decía la ley. Jesús introduce una reforma. ¿Cuál es? Mas yo os digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, o sea que no está diciendo que se acostó con ella, codiciarla, sino que dijo, venga, ¿cómo será de bien? ¿Cómo lo pasaré de bien? Dice, ya adulteró en el corazón. Mire eso. Entonces es bueno que el texto bíblico lo entendamos en el contexto que se da. ¿Por qué los antiguos patriarcas como Abraham, Isaac, Jacob y otros tuvieron varias mujeres? La respuesta lo enseña el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, cuando dice que donde no hay ley, no se culpa de pecado. Pero venida la ley, lo que yo practicaba, que no me parecía pecado, ahora ya es pecado. Así es. Trato de ilustrar. Antes de que Colombia hiciera un acuerdo de extradición, las personas podían traficar en Colombia y enriquecerse y no eran sujetos de extradición porque no había una ley que dijera que el tráfico de estupefacientes era un delito internacional. Hasta el momento que aparece esa ley, las personas iban y venían, hacían y deshacían. Una vez que aparece esa norma, entonces ya es delito. Así también sucede aquí. En el tiempo de la procreación, las personas se reproducían entre hermanos, entre primos, entre las familias, entre sí. Pero una vez que hubo suficiente población, entonces viene la reglamentación. Y a partir de ahí, ya se le dice al hombre que solo puede tener una sola mujer y a ella que solo puede tener un solo marido. Por eso es que Pablo escribe en la carta a los romanos y dice que la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. Inclusive en aquellos que no pecaron de la manera que pecó Adán. La gente moría por otras prácticas, pero que hasta que vino la ley no se calificaron como pecado. ¿Me hice entender? Sí, amén. Sí, señor. Sí, señor. Pastor, según Dios, ¿cuánto puede durar una disciplina? Pues es muy complicado dar esa respuesta. Voy a tratar de hacerla bíblicamente. Porque una cosa es el manejo normativo, interpretativo, de posición. Es que el problema nuestro es que nos pasa lo de los fariseos. Que vamos haciendo leyes y leyes y leyes. Y un día abrimos los ojos y la Biblia está a un lado. ¿Ya? Y lo voy a ilustrar de una manera simple. Yo fui a un país, no digo dónde. Fui invitado a dar una conferencia de una semana para pastores. Está el presidente de la iglesia en ese país, en el evento, y pues los pastores. Terminada una de las secciones, se abrió un espacio de preguntas y respuestas. Es decir, los directivos y el honorable presidente de la iglesia, pues estaban llamados a responder las inquietudes de los pastores. De pronto surge una pregunta muy interesante. Dicen así: señor presidente, quiero hacer una pregunta. Dice el presidente, claro, con mucho gusto. ¿Cuál es? Dice, ¿por qué fulano de tal que tuvo? Y comienzan a contar la historia del pastor. Luego ustedes lo premian enviándolo a la obra misionera. ¿Sí? Estoy contando cosas reales.
Me llamó mucho la atención la madurez del presidente. De verdad, sí que necesitamos pastores y líderes con esa, aclaro, desde mi visión. Otro puede decir que no y también lo respeto. El presidente les dice, vea hermanos, yo no conocí a fondo lo que ustedes están diciendo, pero yo creo que si una persona en la vida tuvo un problema, entendió que no era correcto, se arrepintió, Dios lo restauró, ¿quién soy yo para estorbarlo? Me pareció inteligente. De repente entonces dicen allá un grupo, queremos oír la opinión del colombiano. O sea, yo, que era el que estaba dando las conferencias. Entonces yo no les dije ni sí ni no. Les coloqué un ejemplo bíblico a través del cual busco responder esta pregunta. Hice una pregunta a los que estaban ahí. Ustedes llegan hoy a la iglesia y les dicen que el diácono tesorero tuvo una pelea con el vecino y le dio machete o lo apuñaló. ¿Usted qué hace con ese tesorero? Con ese diácono. No, que hay que ponerlo en disciplina. Cuénteme cuánta disciplina le puso Jesús a Pedro después de que intentó matar a Malco. A los 50 días, cuando Pedro es lleno del Espíritu Santo, comenzó a predicar. Entonces, la conclusión a la que yo llegué allá, Pedro no podría ser pastor de esta iglesia. No es que yo esté abriendo aquí la puerta porque la Biblia habla de las disciplinas. Pero nosotros a veces escapamos a la realidad bíblica. Y bueno, yo como cristiano y como pastor lo he visto. De gente que sienta disciplina cuando ellos moralmente no están autorizados para hacerlo. Entonces yo creo que ahí juega un papel muy importante el de decir y no hacer. Y ahí es donde cada líder en la iglesia tiene que pensar. Y se lo planteo desde el campo de vista de padre de familia. Claro. Algún día mi hijo cometió una falla. Yo me sentí impulsado a castigarlo porque vi que él merecía. Pero de pronto devuelvo el disco y descubro que yo hice lo mismo y peor. Pues yo no pude castigar a mi hijo. Me tocó sentarme con él y hablar con él, hacerle saber la inconveniencia de su comportamiento. Hay muchas cosas que en la vida se pueden solucionar sin llegar a extremos que causen daños. La disciplina es necesaria. Lo que pasa es que a veces nosotros tenemos un concepto equivocado de lo que es la disciplina, porque tenemos la cultura de lo que es el manejo carcelario de Colombia, por ejemplo. Un tipo no puede estar en la calle porque es un delincuente. Entonces hay que meterlo para que él allá se corrija y hace lo más delincuente. ¿Cierto? Son disciplinas que no funcionan. La Biblia dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Con el temor de Jehová, los hombres se apartan del mal. La Biblia dice, si un hermano fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Amén. Considerándote a ti mismo. Claro. No sea que tú también salgas tentado. Entonces, la disciplina no hay manera de medirla en tiempo. Las disciplinas que toma cada pastor en la iglesia para, no sé, buscar que se vea que hay un orden, porque el hecho es de mucha gravedad y trascendental en la comunidad.
porque la persona representa una alta dignidad dentro de la iglesia, ya sea a nivel de creyente o de pastor. Es potestativo de la autoridad superior. ¿Ya? Sí. Cada pastor está facultado para decir cuánto tiempo o ningún tiempo. ¿Ya? Yo fui a una iglesia y encontré un buen hermano en disciplina. Me he sentado con él. El pastor antes de irse no me ha dicho nada, ni ha dado un documento que él es nada. Pero el joven se me acerca y me dice, pastor, vea, yo quiero hacerle saber que yo he sido un predicador acá en la iglesia, pero mi pastor me puso en disciplina. ¿Y cuánto tiempo le puso en disciplina? No, pues que 1 año y medio. Qué interesante. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasa es que tuve una discusión con un hermano por el WhatsApp y él lo vio. Le trajeron esa discusión donde de alguna manera sí hubo palabras no muy comedidas de aquí para allá y de allá para acá. Y él me puso 1 año y medio de disciplina. Una discusión de 2 personas. Pero al pastor le pareció que era muy grave y le puso la disciplina. ¿Qué hubiera hecho yo? Me siento con los dos, busco la forma de que se arreglen las cosas y venga, vamos para adelante. Sin embargo, por respeto a la autoridad, yo dejé que el creyente cumpliera el año y medio de disciplina. Porque el yo ir a romper, claro, pues dejaba mucho que desear. Entonces, aquí nosotros los que tenemos una responsabilidad tan grande como es la de guiar la iglesia del Señor, debemos de ser, de alguna manera, consecuentes y sobre todo humano, que es lo que a nosotros se nos ha olvidado. Cualquiera falla y es un pecador y hay que acabarlo. Es la misma actitud de los caballeros que llevaron al adúltero ante Jesús. La misma. Pero dígame, ¿cuál de ellos estaba libre? Ninguno. Muchas veces nosotros hacemos juicios sin tener la autoridad moral para hacerlo. Claro. Y ahí juega un papel muy importante. De ahí el llamado que yo siempre he hecho a las personas que postulo para el santo ministerio. No olvide que va a tratar con humanos y que usted es humano y que la Biblia dice que el sacerdote, para poder actuar a favor de los humanos, primero él tenía que considerarse como humano. Y por eso, lo primero que él tenía que hacer era ofrecer un sacrificio por sus pecados, consciente de que él estaba rodeado de las mismas debilidades del otro. Pero muchos de nosotros estamos en un nivel tan alto que pensamos que los malos son los otros. Y por eso actuamos así. Me encanta lo que dice la Biblia. Examínese primero. Amén. Porque no puedo pretender quitarle la paja a mi hermano teniendo yo una viga. Entonces recuerde, el tiempo de disciplina es potestativo del pastor. Él mirará. ¿Ya? Para algunos algo puede ser muy grave. Para otros no. Y va a depender mucho de la conciencia, de la formación y de la información que tenga el niño. Amén, hermano Carlos. Mire esa pregunta que yo sé que muchos novios Mercedita la se tienen. Pone pensativa. Que muchos novios la tienen, hermano Carlos. Vea, buen día para todos, pastor. Mi pastor me dice que mi futura esposa y yo no podemos agarrarnos de la mano y menos del brazo. Mi pregunta es, ¿cómo debemos llevar un noviazgo en la iglesia? ¿Cómo se debe llevar el noviazgo en la iglesia? Lo que pasa es que estamos en el tiempo donde los muchachos quieren irse para la luna sin haber comprado el tiquete. Ajá. Y resulta que casi siempre eso termina mal.
La Biblia habla del comportamiento del hombre hacia su hermana con toda pureza. La Biblia dice que nadie camina sobre brasas sin que no se le quemen los pies. Claro. La Biblia dice que nadie toma fuego en su pecho sin que arda. Si no es tan importante andar de la mano y abrazarse y besarse, ¿por qué lo hace? Es la pregunta. Entonces, ahí es donde tenemos un problema muy serio. Necesitas tener una computadora que resultan cristianos mega o superior. Con hijos. Nosotros le brindamos un programa para transmitir. Nosotros encontramos cristianos que resultan hasta con mellizos sin ser casados. Imagínese. Entonces, la mejor manera de evitar eso es conservando la distancia. Alguna vez en una iglesia, esto es muy importante, porque uno ha vivido la vida, ¿no, hermana Mercedes? Claro. Hay una niña en la iglesia que mantiene de la mano de aquí para allá, de allá para acá, y su mamá le ha enseñado a la hija que los hombres es lo peor, que tiene que conservar la distancia. Sin embargo, un día yo llamo a la mamá al darme cuenta de la manera como los muchachos llevan su noviazgo. Ella dice, no, mi hija nunca va a hacer eso. Pero tolera que se den esas situaciones. Un día cualquiera, yo le digo a la señora, dígale a su hija y al novio de que tengo que hablar con ellos, porque quiero sentarme para hacerles ver la inconveniencia de que un noviazgo así no tiene buen futuro. ¿Cómo le parece que le ha ido a decir al novio? Y al otro día a las 8 de la mañana está el muchacho en la casa. Hermano Carlos, tengo que hablar con usted urgente. ¿Qué pasó? No, hermano, lo que pasa es que me quiero casar. Y bueno, ¿y por qué? Y hermano, la verdad es que la tengo embarazada. La mamá decía que no. Pero ese jueguito de aquí para allá y de allá para acá, pues terminó con que la niña resultó embarazada. Entonces, si su pastor le está diciendo que conserve la distancia, que sepa manejar su relación, que espere el momento, es que todo tiene su tiempo. Exacto. Todo tiene su tiempo. Ese cuento que surge hoy, que abrazos, que caricias, que besos. Que viajan mucho solo los novios. Viajan mucho solo. Hubo un lugar, no digo dónde, donde el pastor mismo hizo concurso entre los muchachos a ver quién se daba el beso más largo. Ay. O sea, de más tiempo. No. Tú no dices, venga. Digo, ¿quién se la ganó? ¡Qué tristeza! No, hermano. No. El noviazgo, por eso se llama novio. Claro. Novio, novio, novia, novia, novia. Cuando se casa, es que comienzan a ver. Aquellos que ven antes, casi siempre, terminan casándose por conveniencia y después los reproches y la estigmatización del uno hacia el otro. Entonces, conserve la distancia, espere el momento, consérvese en puros y esperen ese día maravilloso del matrimonio donde usted va a poder disfrutar de aquello que es sagrado, como es la sexualidad dentro del matrimonio. Amén, 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 así es. ¿Qué piensa, hermano? Pues no, así a pesar de Claro. muchas muchachas de la iglesia que no se da cuenta que se novian con una persona y ya se ven besándose de gancho, que se la coge del... Y después terminan. No, ¿Y y qué el queda? hermano dice, no, yo no con esa muchacha porque nosotros tenemos casos de esos. Dice, no, hermano, la verdad es que con esa muchacha no me caso. Esta muchacha muy fácil. El oro se encuentra bajo tierra, las esmeraldas bajo tierra, los diamantes bajo tierra. O sea, todo lo valioso está escondido. Nosotros tuvimos un caso de una pareja, ¿te recuerdas? Que el muchacho, claro que también me pareció como muy cruel de parte de él. Ellos ya habían organizado todo, tuvieron su noviazgo para casarse. Y entonces él le dijo que no, pues que estuvieran juntos, que ya se iban a casar, que ya... que-
Y ella le cedió porque pues dijo, no, de pronto me termina. Y ya fue y le dijo al pastor que él ya no se casaba con esa muchacha. ¿La estaba probando? Y entonces el pastor le dijo que eso era una crueldad. Claro. ¿Cómo así? Después de tener su tiempo de noviazgo, de tener todo organizado. Era un tipo dijo, malo. si me cedió a mí, le cedía a otro. Y, pero, ¿cómo? Es que hay cosas... El ser humano es muy complejo. Sí. Por eso deje de dar pruebas de amor. Exacto. Sí. Deje de querer ir a la luna antes de tiempo. Sí. Porque cuando se van antes de tiempo, la caída es fatal. Bueno, pastor, yo llevaba, dice la muchacha, yo llevaba 13 años fuera de la iglesia, ya soy bautizada, ahora volví a los caminos de Dios, vivo con mi pareja hace 1 año y nos amamos y nos respetamos. Ya estamos haciendo las vueltas para casarnos por lo civil. Ambos tenemos 30 años. Él es inconverso, sin embargo me apoya en todo. Quiero hacerle estas preguntas, pastor. ¿Sigo compartiendo con él la vida de pareja mientras nos casamos? ¿Está mal? La otra, si nos casamos solo por lo civil, ¿está mal? Muchas gracias por su consejo. Pues la persona que hace la pregunta debe tener en cuenta que si no son casados y tienen vida marital, más allá de que existe el compromiso de casarse, en que se quieran, que se comprendan, lo que usted quiera, sí está mal. Eso se llama fornicación. Está mal. ¿Qué pasa si se mueren? Se van a perder. ¿Qué pasa si el Señor viene? Se van a quedar. La segunda pregunta. Si me caso solo por lo civil, ¿está mal? No. El matrimonio es por lo civil y una vez que ustedes son declarados marido y mujer según la ley, usted no tiene ningún problema en consumar su matrimonio o seguir conviviendo con la persona ya después de casados. La ceremonia en la iglesia, porque es muy importante que las personas también entiendan eso. Una cosa es lo legal y otra cosa es lo espiritual. Entonces, lo legal dentro del matrimonio es según la ley. Lo espiritual dentro del matrimonio es pedir la bendición de Dios a través de la persona autorizada por Dios para eso. Pero si una persona se casa por lo civil y no le hacen ceremonia, no quiere decir que esté en pecado, ni quiere decir que está legalmente casado. Está legalmente casado. Pero yo quiero que oren por mí. Yo quiero entregar mi matrimonio a Dios. Yo quiero que la sociedad entienda que el matrimonio es una institución establecida por Dios. Por eso acudo a la iglesia para que en la iglesia me hagan la ceremonia. Amén. Amén. Bueno, hermano Carlos, mire esa pregunta. ¿Taquillero qué? Que, pues más o menos, pero un poquito larga. Dice así, bueno, voy a intentar resumirla. Claro. Dice, bueno, pastor, primero, ¿considera que la promiscuidad de una persona en su vida pasada puede afectar en la consolidación de un matrimonio duradero, tomando en cuenta que ese tipo de vida trae consecuencias en las personas que las practicaron, no solo en el ámbito sexual, sino también en el psicológico, emocional y demás? ¿Qué garantía representa formar un matrimonio con una persona de la cual se tenga conocimiento que haya tenido un pasado promiscuo? ¿Sería conveniente casarme con alguien así? A ver, hay dos cosas ahí, un antes y un después. Yo conocí un hombre que tenía 5 mujeres en su vida de inconverso. En cada una tenía 5 hijos. O sea, ¿tenía cuántos hijos? 25. Uy, Señor bendito. Llega el mensaje del evangelio y él cree. Y decide recibir a Jesucristo como su Salvador personal. Ahora viene y pregunta, pastor, ¿yo qué hago? Tengo 5 mujeres, 25 hijos, y yo las quiero a todas 5. Ay, ¿Qué hago? Señor. Y yo entiendo que el evangelio es la verdad, y que si no obedezco el evangelio me condeno. ¿Qué hago?
Pues el consejo del pastor fue simple y sobre todo con mucha timidez. Mijo, lo que usted tiene que hacer es entender lo que Dios enseña. Y usted tiene que tomar una decisión. Sus mujeres y el infierno, o escoja una de ellas y agrade a Dios y sálvese. ¿Y qué hago con las otras? No puede volverlas a frecuentar, no vaya a visitarlas, ábrales una cuenta y consígneles el equivalente a la manutención de sus hijos, porque usted no dejará de ser padre de ellos. Sí. Pero no lleve a su mujer a convertirla en rival de las otras. Pues él como que entendió el mensaje. Tiró suertes y la suerte cayó sobre Juanita. Me dicen de que se casó, de entre comillas, con la más bobita. Sin embargo, el tipo se ha consagrado al Señor, ha llevado su vida cristiana, hoy es un predicador del Evangelio. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que si uno mira al individuo antes de Cristo y después de Cristo, hay una gran diferencia. Entonces, lo que usted tiene que mirar es si esa persona ha dado frutos dignos de un verdadero arrepentimiento. Porque dígame qué hombre o qué mujer sin Dios era puro, era perfecto, era santo. Claro que sí. Ninguno. Ninguno. Hoy somos lo que somos por la misericordia de Dios. Ahora, si usted ve que ese hombre o esa mujer sigue con esas mañas, coqueteo aquí, coqueteo allá, le gustan todos, le gustan todas, vive una vida, pues no se meta. Claro. Por eso es muy recomendable que hable con su pastor, que casi siempre el pastor conoce más a la oveja que aquel o aquella que está encandilada. Y aparte de eso, hermano Carlos, pensando en unas consecuencias sexuales, en el sentido de que por su promiscuidad haya adquirido alguna enfermedad. Un ejemplo. Pues la persona debería de exigirle a quien va a ser su compañero o compañera un examen. Claro. Claro. Ya conociendo su pasado. Yo conozco casos de personas que se han casado y han resultado infectados, él o ella. Y la pregunta es ¿cómo? Si yo he sido fiel, dice la niña, nunca he fallado y tengo el VIH. Bueno, el tipo fue irresponsable y la niña le creyó todo el cuento. Y eso no va solamente ahí para casarse, va para esas mujeres y esos hombres que viven aquí y allá y que encuentran una persona cristiana y entonces, desafortunadamente, él o ella, habiendo conocido a Dios, se dejan creer y terminan enfermos. Yo tuve un caso en una iglesia donde un muchacho me está enamorando una niña de la iglesia. Yo me doy cuenta que el muchacho de unos 16 años ha tenido sus aventuras por ahí con otras personas y lo han infectado del VIH. Y está enamorándome una niña de la iglesia de unos 14, 15 años. Yo me doy cuenta del problema, pero el muchacho está calladito. Solamente está buscando la oportunidad. No. Pues yo lo siento allá en mi oficina y le hablo con claridad a él y a la niña, porque yo no puedo permitir, consciente del mal que le va a pasar a la otra persona. Entonces, por eso es bueno que antes de casarse, hombre, no es una norma de la Iglesia Pentecostal Unida, es un concepto personal. Debería de someterse a un examen cuando se trata de gente tan promiscua, porque pueden venir enfermos. Déjeme que voy a responder una pregunta aquí, que no sé si ustedes la habrán mirado, pero es que esta pregunta la han venido haciendo y siempre reclaman. A ver. Sobre ella. Dice, Dios le bendiga a toda la mesa de trabajo. Pastor Carlos Hoyos, por favor, estoy en la lectura del Pentateuco, Números, y deseo saber qué pasó con los hijos de Moisés.
fueron considerados como levitas. Gracias. Claro, Moisés era hermano de Leví, perdón, de Aarón. ¿Ya? Y ellos venían de la tribu de Leví. Si eran hijos de Moisés, pues claro, eran sacerdotes porque venían de la tribu de Leví. Y recuerde que en ese orden sacerdotal se adquiría ese privilegio de ser sacerdote por herencia. Por eso es que ustedes leen en la Biblia que los hijos de Eli eran sacerdotes, pero eran impíos. Porque el sacerdocio lo ejercían por herencia, no por llamamiento. ¿Está claro? En esta tribu de Leví, voy a responder porque hay otra pregunta parecida. ¿Cómo funcionaba eso? Bueno, en la tribu de Leví, Leví tuvo 4 hijos. Uno que se llamó Gerson, otro que se llamó Coat, otro que se llamó Merari y otro que se llamó Gerson, que se denominan así: Aaronitas, Gersonitas, Coatitas y Meraritas. Eran 4 clases y cada uno tenía una función dentro del tabernáculo. ¿Ya? En las 4 clases solo había una que podía entrar a ofrecer sacrificio, que eran los de la orden de Aarón. Los otros hermanos tenían funciones como la enseñanza, como la música, ¿ya? Ministerios específicos en el desarrollo de la fe y de la forma como desarrollaban el culto, que estaba relacionado inclusive de cómo organizar el escenario según la peregrinación del pueblo en el desierto con el tabernáculo. Espero que eso quede claro.